Hola, mi nombre es Aiden Vesper. Seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. Esta semana continuaremos con el desenlace de esta fascinante historia de sombras y misterios. El infierno más allá de las estrellas. Que la disfrutes. Amara se encontraba en la enfermería, rodeada de instrumentos de análisis que había dispuesto para monitorear el estado de la capitana Elena Drakovich. Desde que Axiom 9 descubrió la relación entre la señal de la luz blanca y la capitana, Amara no había dejado de pensar en ello. Elena, atrapada en un estado de suspensión, parecía ser la fuente de esa energía protectora, aunque no comprendía cómo ni por qué. Mientras preparaba un escáner para obtener una lectura más profunda de los patrones de energía de Elena, observó el leve destello en los ojos de su capitana. Era casi imperceptible, una luz blanca que palpitaba como una estrella lejana, pero que parecía resistir el avance de la oscuridad. Amara se preguntaba si Elena era consciente de su estado, si alguna parte de su mente seguía despierta, atrapada entre dos mundos, luchando contra la sombra de una manera que ninguno de ellos podía comprender. Concentrada en la pantalla del escáner, Amara registraba los datos, intentando descifrar el misterio de esa luz. Pero en su mente, una pregunta persistía. ¿Cómo había terminado Elena en ese estado? ¿Qué conexión tenía con la sombra? Y más importante aún, ¿por qué la luz blanca surgía de ella? Era como si la capitana fuera la única que podía salvarlos, pero al mismo tiempo era un enigma que la tripulación no podía resolver. Mientras tanto, en otra parte de la Ícaro 3, Mira luchaba por recordar cualquier fragmento que pudiera darles una ventaja. Desde que había sido liberada de la influencia de la sombra, tenía recuerdos fragmentados de visiones y susurros, de palabras susurradas en su mente mientras la entidad la controlaba. Pero cada vez que intentaba concentrarse, esos recuerdos se disolvían en el vacío, dejándola en un estado de desesperación creciente. Intentaba evocar esos recuerdos, repitiéndose que algo en ellos debía ser útil, algún indicio sobre cómo protegerse. Pero cuanto más intentaba recordar, más difusas se volvían las imágenes, como si la sombra se hubiera asegurado de borrar cualquier huella que pudiera delatar sus intenciones. Mira sentía una ansiedad creciente, un temor opresivo de que la sombra los estuviera cazando sin piedad, esperando el momento en que la luz blanca finalmente se desvaneciera y nada pudiera detener su avance. De vuelta en la enfermería, Amara continuaba absorta en su análisis de Elena, sin notar el cambio en el ambiente detrás de ella. Algo se movía, algo que apenas perturbaba el aire, una bruma oscura que se enroscaba y serpenteaba como una serpiente de humo, distorsionando la luz y el espacio a su alrededor. La sombra estaba allí, y esta vez estaba más cerca que nunca. Amara estaba tan concentrada en los resultados que no se dio cuenta de la presencia detrás de ella hasta que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al girarse, vio cómo la bruma se extendía en el aire, rodeándola, susurrando como un viento helado. Intentó retroceder, pero de repente algo invisible la atrapó, envolviéndola en una especie de burbuja de oscuridad que parecía tragarse la misma luz de la enfermería. Antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz blanca brotó desde Elena, formando una burbuja protectora alrededor de Amara.
Era como si la misma luz que emanaba de la capitana hubiese sentido la amenaza, expandiéndose para interponerse entre Amara y la sombra, creando un resplandor que hacía retroceder la bruma oscura. Amara, atrapada en esta burbuja de luz, sintió un alivio momentáneo, pero al mirar más allá de la barrera, vio que la sombra no se detenía. La oscuridad rodeaba la burbuja, apretándose alrededor de la luz con una determinación implacable. Era como si la sombra intentara ahogar la luz, presionándola hasta hacerla ceder. Por primera vez, Amara sintió una verdadera desesperación. Sabía que la protección de la luz blanca no duraría para siempre. La sombra se hacía más fuerte, su presencia cada vez más tangible, y la burbuja de luz temblaba bajo la presión, emitiendo destellos cada vez más débiles. Era como si la entidad supiera que estaba a punto de romper esa última barrera, y que esta vez no tendría piedad. Amara golpeó la burbuja, intentando encontrar una salida, pero sus manos rebotaban contra la superficie de luz, como si estuviera atrapada dentro de un capullo de cristal. Los susurros de la sombra se hicieron más intensos, envolviéndola desde todas las direcciones. La voz de la entidad resonaba en su mente, profunda y antinatural, hablando en un lenguaje que apenas comprendía, pero que sentía como una amenaza directa. «Eres mía. Nada puede protegerte de mí», susurraba la sombra, mientras la burbuja de luz parpadeaba. Amara, con la respiración entrecortada, comprendió que la luz blanca estaba perdiendo fuerza, y si desaparecía, la sombra acabaría con ella en un instante. A medida que la burbuja de luz se debilitaba, Amara sentía que el aire a su alrededor se volvía denso y helado, llenando sus pulmones de un peso insoportable. El frío la rodeaba, y la oscuridad parecía moverse como un ser viviente, palpando la burbuja, buscando una forma de atravesarla. Amara trató de mantener la calma, intentando recordar alguna de las lecturas que había revisado sobre el artefacto y su energía. Quizás había algo en sus notas, alguna clave que pudiera fortalecer la luz, mantenerla activa un poco más. Sin embargo, sus pensamientos eran confusos, y el miedo comenzaba a ganarle, nublando su juicio. La sombra seguía presionando, y Amara notó que la burbuja de luz había comenzado a agrietarse. A través de las pequeñas fisuras, la oscuridad se filtraba como un humo venenoso, alcanzando sus manos, sus brazos. Sentía cómo esa energía la drenaba, como si la sombra absorbiera su propia vida, envolviéndola en un vacío del que no podría regresar. Al borde de la desesperación, Amara miró hacia Elena, esperando que la luz se fortaleciera. Pero la capitana permanecía inmóvil, sus ojos cerrados, y el brillo en sus pupilas se desvanecía lentamente, como si la fuente de la luz blanca se estuviera agotando. Amara comprendió que la energía de Elena no era infinita, que quizás ya estaba perdiendo la batalla contra la sombra. La burbuja de luz emitió un último destello y finalmente se desvaneció. Amara quedó expuesta, y en el instante en que la luz desapareció, sintió el peso de la sombra sobre ella, como si una red de oscuridad la envolviera. La entidad parecía consumir todo a su alrededor, y Amara cerró los ojos esperando el golpe final. En el último instante, justo cuando la sombra se preparaba para dar el golpe definitivo, un grito resonó en la enfermería. Era Mira, quien, al escuchar los sonidos extraños en el laboratorio, había corrido hacia la cabina. Al ver a Amara envuelta en la oscuridad y a la sombra a punto de atacar, se lanzó hacia la entidad sin pensarlo, con una mezcla de terror y desesperación en su rostro. «¡Déjala!», gritó Mira, con una voz quebrada. La sombra giró lentamente hacia Mira, soltando a Amara en el suelo. La entidad parecía confusa, como si hubiera reconocido la voz de alguien familiar en el grito de Mira. Fue entonces cuando la luz blanca
volvió a parpadear débilmente desde Elena, proyectándose hacia la sombra y empujándola hacia las paredes de la enfermería. La entidad retrocedió, pero esta vez no desapareció del todo. Sus ojos rojos parpadearon en la penumbra, observándolas con una furia inhumana, mientras sus susurros de amenaza llenaban la sala. Amara, debilitada y temblorosa, intentó ponerse de pie, apoyándose en Mira. La luz blanca había desaparecido nuevamente, dejando solo una breve señal en los registros de Axiom 9, como si fuera la última advertencia antes de que la sombra tomara el control total. Ambas se miraron en silencio, conscientes de que la sombra se hacía cada vez más poderosa, y que si no descubrían el secreto de la luz blanca, no tendrían esperanza de sobrevivir. Tenemos que descubrir qué es esta luz y qué conexión tiene con Elena, dijo Amara, su voz apenas un susurro. Mira asintió, sintiendo que el tiempo se agotaba. La sombra estaba ganando terreno, y el brillo en los ojos de Elena se hacía cada vez más débil. Sabían que era su última oportunidad para resolver el misterio antes de que la sombra se apoderara completamente de la Ícaro 3 y de sus propias vidas. Con Elena atrapada en suspensión y Amara prisionera en la burbuja de oscuridad, la Ícaro 3 estaba al borde del caos. Los miembros restantes de la tripulación sentían cómo la sombra parecía crecer en fuerza y en presencia. La tensión entre ellos era palpable. Cada uno de ellos se movía en silencio, consciente de que la entidad podía aparecer en cualquier momento y de que ahora, más que nunca, estaban solos contra una fuerza mucho más poderosa que ellos. Mira se sentía al límite. Desde que había escapado del control de la sombra, cada día era una batalla por recordar cualquier información que pudiera darles una ventaja. La desesperación de saber que Amara, la persona que más había tratado de protegerlos, estaba ahora atrapada en esa oscuridad, le generaba una profunda culpa y ansiedad. En el fondo de su mente, temía que sus recuerdos sobre el tiempo en que fue controlada por la sombra contenían la clave que buscaban. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse, esos fragmentos de memoria parecían desaparecer en la niebla de su mente. Mientras tanto, Axiom 9, todavía dañado por el reciente ataque de la sombra, había comenzado a revisar todos los registros disponibles sobre el artefacto y las lecturas que había captado antes de que desapareciera. Si iban a tener alguna posibilidad de detener a la sombra, necesitaban entender cómo operaba y cuál era su objetivo final. Finalmente, después de horas de análisis y reconstrucción de datos, el androide descubrió una serie de anomalías en los patrones de energía que habían surgido justo antes de la aparición de la sombra. Al revisar los datos, Axiom 9 comprendió lo que la sombra realmente quería. Con una frialdad calculada, proyectó la información en una pantalla para que el resto de la tripulación pudiera entender. La revelación dejó a todos en silencio, con el horror reflejado en sus rostros. La sombra no era una simple entidad que deseaba consumir energía o destruir. Su objetivo era mucho más devastador. Deseaba apoderarse de la Ícaro 3 para usarla como vehículo, un medio para llegar a otros planetas, extender su dominio y devastarlos por completo. La sombra se alimenta de la energía negativa, explicó Axiom 9, su voz mecánica, tensa y llena de gravedad. Absorbe la ira, el odio, el miedo y convierte a los seres vivos en esclavos de su voluntad. Si logra el control absoluto de esta nave, no solo destruirá a la tripulación, utilizará la Ícaro 3 para propagar su oscuridad a otros mundos. Uno de los tripulantes, temblando, preguntó: ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué les hace a los habitantes de esos planetas? Axiom 9 hizo una pausa antes de responder, transmitiendo los datos de sus registros más antiguos. A través de lo que podríamos llamar un portal, convierte a los habitantes en esclavos de su propio odio.
atrayendo la negatividad de cada individuo hasta que quedan atrapados en el vacío, prisioneros de la sombra. Para aquellos que resisten, simplemente los asesina. La energía de su destrucción alimenta su poder, dándole más control sobre el portal. El grupo quedó en silencio. Cada uno comprendía la gravedad de la situación. Si no encontraban una manera de detener a la sombra, no solo ellos morirían. La Ícaro III se convertiría en una máquina de muerte, el primer paso de una catástrofe que podría consumir incontables vidas en cada planeta que la sombra alcanzara. Con el objetivo de la sombra finalmente revelado, la desesperación se convirtió en furia y determinación. A pesar del miedo, sabían que su única opción era luchar. Cada miembro de la tripulación compartía el mismo pensamiento. No podían permitir que la Ícaro III fuera utilizada como un arma de destrucción. La nave que los había llevado hasta los límites del espacio profundo, ahora era el único medio para detener la amenaza que habían traído a bordo. Mira, aún afectada por su experiencia con la sombra, decidió intentar recordar cualquier detalle sobre la entidad, aunque eso significara enfrentar sus peores miedos. Se sentó en una de las cabinas de la nave, cerrando los ojos, forzándose a revivir sus momentos bajo el control de la sombra. Las imágenes eran borrosas, fragmentadas, como piezas de un rompecabezas imposible de armar. Recordaba la oscuridad, los susurros que le prometían poder, el vacío que amenazaba con consumir todo lo que era ella. Pero había algo más, algo que se le escapaba, una imagen que apenas lograba captar: el portal. Con un esfuerzo extremo, Mira visualizó el portal. Era un umbral de energía oscura, un abismo en el que cada ser atrapado perdía su humanidad, convirtiéndose en una extensión de la sombra. Y aunque aún no comprendía completamente cómo funcionaba, sí recordaba una cosa: el portal estaba vinculado al artefacto. El portal está unido al artefacto, murmuró Mira en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Axiom 9 la escuchara. Axiom 9 procesó la información rápidamente. Si la sombra necesita el portal para avanzar y esclavizar a otros, entonces destruir esa conexión podría debilitarla. Quizás podamos cortar su enlace con la Ícaro III, pero todos sabían que el artefacto había desaparecido, consumido por la misma sombra que ahora los amenazaba. Sin embargo, si el portal aún estaba activo en algún nivel, quizás existía un resquicio de esperanza para desconectarlo. Mientras la tripulación ideaba un plan, la presencia de la sombra se hacía cada vez más notoria. La atmósfera en la nave se volvía opresiva, los sistemas fallaban con más frecuencia y la temperatura descendía sin razón aparente. Era como si la Ícaro III se estuviera transformando, adaptándose a la presencia de la sombra que la reclamaba lentamente. Axiom 9 continuó con su análisis, buscando la forma de localizar el rastro de energía del artefacto que pudiera indicarles la ubicación del portal. Al acceder a los sistemas de la nave, notó que las lecturas de energía negativas se concentraban en un punto específico: la sala de propulsión. Era el único lugar de la Ícaro III donde los sistemas parecían no responder a los comandos, como si una fuerza invisible estuviera controlándolos. Cuando comunicó esta información a la tripulación, el temor se apoderó de todos. La sala de propulsión era el corazón de la nave, el lugar desde donde la sombra podía acceder a los sistemas y eventualmente tomar el control absoluto. Si lograba sincronizarse con la nave, no habría forma de detener su avance. A pesar de sus miedos, Mira, Axiom 9 y 2 tripulantes más se dirigieron hacia la sala de propulsión, sabiendo que podría ser su única oportunidad de enfrentarse a la sombra directamente y cortar su conexión con el portal antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar,
Notaron que la temperatura era gélida y la oscuridad parecía envolver cada rincón. Axiom 9 percibió una intensa concentración de energía negativa que emanaba desde el centro de la sala. Allí, en el aire, una figura comenzó a formarse. La sombra, en todo su esplendor, con sus ojos rojos brillando como brasas encendidas, observándolos con una mezcla de odio y satisfacción. «No escaparéis», susurró la sombra, con una voz profunda que resonaba en sus mentes. Pero Axiom 9 notó algo. En un rincón de la sala, casi imperceptible, una luz blanca parpadeaba débilmente, como un último rayo de esperanza. Era el rastro del artefacto, el enlace entre el portal y la Ícaro 3. Si lograban desconectar esa luz, quizás tendrían una posibilidad de sobrevivir. La sombra, percibiendo sus intenciones, se lanzó hacia ellos. Una fuerza invisible empujó a cada tripulante hacia las paredes, golpeándolos con una violencia que los dejó aturdidos. Axiom 9 intentó levantarse, sus sistemas resonando en señal de alarma, pero la sombra se aproximaba, absorbiendo toda la luz a su alrededor, dispuesta a acabar con ellos antes de que alcanzaran el punto de energía blanca. Mira, tambaleante, se levantó con esfuerzo, fijando la vista en la luz que parpadeaba en la sala. Sabía que era su última oportunidad. Ignorando el dolor y el terror, se dirigió hacia el punto luminoso, con la sombra acechándola cada vez más cerca. La explosión de energía llenó la sala de propulsión, y los tripulantes se cubrieron los ojos mientras la falsa luz que habían creído era el artefacto se desvanecía en un destello final. Pero, al bajar sus brazos, la escena que encontraron frente a ellos les heló la sangre. La sombra seguía allí, inalterada, inmensa, observándolos con esos ojos rojos brillantes y despiadados, emitiendo una risa oscura y retumbante que resonaba en sus mentes como una burla. «¿Pensaron que destruirían lo que soy?», susurró la sombra, con una voz que parecía provenir de todas direcciones. Mira retrocedió con el corazón desbocado. Su esfuerzo había sido en vano. Todo el riesgo que habían asumido, las heridas y los golpes, la esperanza de eliminar al artefacto, todo había sido un engaño. La sombra les había tendido una trampa, manipulándolos para que atacaran un punto falso de luz que ellos, desesperados por respuestas, habían asumido que era el artefacto. Axiom 9, sus sistemas sobrecargados y apenas operativo, procesó la situación rápidamente. Lo que habían destruido no era el verdadero núcleo del poder de la sombra. La luz que habían atacado había sido una proyección creada por la propia sombra, una manifestación diseñada para engañarlos. La entidad había aprovechado su necesidad de respuestas para manipularlos, y mientras tanto, había ganado aún más control sobre la Ícaro 3. «Es un engaño», dijo Axiom 9 con su voz metálica temblando por la interferencia. «Esta luz no era el artefacto. La sombra nos ha usado, nos ha llevado hacia una trampa para debilitarnos». La tripulación, comprendiendo la gravedad del engaño, miró a su alrededor, observando cómo la oscuridad comenzaba a apoderarse de la sala de propulsión. Uno a uno retrocedieron, aún aturdidos, sin saber qué podían hacer ahora. Si esa luz no era el artefacto, entonces el verdadero artefacto debía haber sido destruido, desintegrado por completo en su primera manifestación. Pero si el artefacto estaba destruido, entonces la pregunta surgió inevitablemente en las mentes de todos. ¿De dónde provenía la señal de la luz blanca? ¿Cómo era posible que esa luz destellara para protegerlos si el artefacto ya no existía? Con el engaño de la sombra revelado, la tripulación retrocedió rápidamente hacia el puente de mando. Amara, atrapada en la burbuja de oscuridad en la enfermería, no estaba con ellos, y su ausencia era una herida abierta que hacía sentir al equipo aún más vulnerable.
Axiom 9 asumió el liderazgo en la retirada, guiando a Mira y a los demás mientras sentían cómo la sombra se acercaba cada vez más, persiguiéndolos como una niebla que se filtraba en cada rincón de la Ícaro 3. El puente de mando, protegido por sistemas de seguridad y accesos limitados, les ofrecía un refugio temporal, pero la tensión en el grupo era palpable. Sin su capitana ni Amara, y con el descubrimiento de que habían sido engañados, cada uno de los tripulantes luchaba por mantener el control y no dejarse consumir por el pánico. Al llegar al puente, Axiom 9 activó los sistemas de emergencia y comenzó a analizar los datos de energía que habían registrado antes del ataque de la sombra. Los registros mostraban la señal de la luz blanca que había destellado en los momentos de mayor peligro. Sin embargo, Axiom 9 descubrió algo inquietante. Aunque la luz había sido su única protección, la señal provenía de distintos puntos de la nave en cada activación, como si su origen se moviera. Uno de los tripulantes, mirando a Axiom 9 con desesperación, preguntó: «Si no era el artefacto, ¿de dónde viene esa luz?» Mira, sintiéndose cada vez más vulnerable, observó la nave a través de los monitores, viendo cómo la oscuridad se extendía por cada sección de la Ícaro 3. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo y la sombra parecía consumir no solo la energía de la nave, sino también la esperanza de la tripulación. ¿Y si la sombra nos ha estado manipulando todo este tiempo?, susurró Mira, sintiendo el peso de la situación. ¿Y si esta luz es la única protección que tenemos, pero ni siquiera sabemos de dónde proviene? Axiom 9 procesó esta posibilidad. Si la luz no provenía del artefacto, y si la sombra había controlado y engañado a la tripulación desde el inicio, entonces su única esperanza era averiguar el verdadero origen de la señal. Sin embargo, con la sombra ganando fuerza y con Amara prisionera, cualquier movimiento incorrecto podría costarles la vida. El androide observó los datos con detenimiento y percibió algo desconcertante. Cada vez que la luz blanca se manifestaba, la señal parecía resonar con una frecuencia que no correspondía a un sistema electrónico. Era como si la energía de la luz proviniera de una fuente de voluntad consciente, algo que respondía únicamente en los momentos de mayor peligro. La señal no proviene de un sistema de energía convencional, dijo Axiom 9, proyectando los datos en la pantalla principal para que los demás pudieran ver. Es una frecuencia inusual, casi como si respondiera a la intención de protegernos. Los tripulantes se miraron, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y esperanza. Si la luz blanca tenía una conexión con una fuente consciente, tal vez aún había una forma de aprovecharla para detener a la sombra. Pero ¿cómo podrían hacer esto sin Amara, quien había liderado cada intento de resistencia? Quizás, murmuró Mira, recordando los destellos de luz que había visto en los ojos de Elena cuando la habían revisado. Quizás la luz tiene que ver con Elena. Es lo único que tiene sentido. Pero ella está en suspensión. No podemos comunicar con ella. Axiom 9 asintió, pero comprendía que en la desesperación de su situación, cualquier hipótesis podía ser la clave. Si la capitana estaba conectada de alguna manera con esa energía, entonces, tal vez, de alguna forma inexplicable, ella aún luchaba por protegerlos desde su estado de suspensión. El puente de mando parecía el único lugar seguro en la Ícaro 3, pero todos sabían que si la sombra lograba atravesar sus sistemas de seguridad, no tendrían dónde esconderse. El silencio en el puente de mando se volvió opresivo. Los tripulantes intercambiaban miradas llenas de incertidumbre, sin saber si esa luz blanca a la que tanto se aferraban era una señal de protección o un último rastro de esperanza en una nave devorada por la oscuridad. Axiom 9 continuaba revisando los datos en el monitor principal,
tratando de identificar alguna pista que les ayudara a entender el vínculo entre Elena y la energía de la luz blanca. Los registros mostraban un patrón claro. Cada vez que la sombra intentaba un ataque directo, la luz respondía con una frecuencia de energía que resonaba brevemente en los sistemas de soporte vital de Elena. Mira se acercó al androide, observando los datos en la pantalla. La luz, sin origen físico ni sistema eléctrico que la generara, parecía responder exclusivamente a la proximidad del peligro. Era como si la luz existiera solo para protegerlos de la sombra. Si esta energía está relacionada con Elena, dijo Mira con un tono cauteloso, entonces necesitamos saber si podemos conectarla de alguna manera al núcleo de la nave. Tal vez podamos activar esta protección en toda la Ícaro 3 y librarnos de la sombra de una vez. Axiom 9 asintió, analizando la idea. La conexión de Elena con el sistema de soporte vital era tenue, y la energía que emanaba de ella parecía estar casi agotada. Pero si lograban amplificarla a través del núcleo de la nave, podría ser suficiente para contrarrestar la sombra, al menos temporalmente. Mientras tanto, la sombra no se quedaba quieta. Desde fuera del puente de mando, la oscuridad se movía, emitiendo un frío que se filtraba a través de las paredes y haciendo vibrar el metal de la nave con un sonido bajo y amenazante. La tripulación sintió cómo el aire se volvía denso, cargado de una energía que parecía anticipar la llegada de la entidad. «Entonces, ¿volveremos a la enfermería?», preguntó uno de los tripulantes, sus ojos llenos de temor. «¿Vamos a intentar conectarla al núcleo?». Mira apretó los puños, recordando a Amara, atrapada en la burbuja de sombra en algún lugar de la nave. Su líder había arriesgado todo para protegerlos, y ahora, en su ausencia, le tocaba a ella dar el siguiente paso. «Sí, debemos intentarlo», respondió con más convicción de la que sentía. «No podemos quedarnos esperando a que la sombra nos atrape aquí». Axiom 9 verificó los sistemas de la Ícaro 3, identificando una posible ruta hacia la enfermería que, al menos en teoría, no estaba bloqueada por la oscuridad. Con la mayor rapidez posible, estableció un plan. Volverían a la enfermería, desconectarían los sistemas de Elena y transferirían la energía de la luz directamente al núcleo de la nave. Era un riesgo enorme, pero su única opción. A medida que se acercaban a la enfermería, la tripulación podía sentir cómo la temperatura descendía aún más. La sombra parecía seguirlos en silencio, moviéndose en la penumbra, acechándolos mientras avanzaban. El aire se volvía cada vez más pesado, y cada paso hacia la enfermería requería más esfuerzo. Finalmente, llegaron a la puerta de la enfermería. El lugar parecía estar sumido en un silencio absoluto, como si incluso el sonido hubiera sido consumido por la sombra. Axiom 9 abrió la puerta y todos entraron rápidamente, asegurándose de que el acceso quedara bloqueado tras ellos. Allí estaba Elena, inmóvil en su cama de soporte vital, su rostro inexpresivo y su cuerpo envuelto en una luz blanca apenas perceptible. Sus ojos, aunque cerrados, emitían un leve destello que resonaba con la frecuencia que Axiom 9 había detectado antes. Axiom 9 comenzó a trabajar, desconectando cuidadosamente los sistemas de Elena e iniciando la transferencia de energía hacia el núcleo de la nave. La conexión sería compleja y peligrosa, y solo funcionaría si lograban estabilizar la señal sin que se sobrecargara. «¿Estás segura de esto, Mira?», preguntó uno de los tripulantes con una mezcla de miedo y esperanza en su voz. Mira asintió, sin apartar los ojos de Elena. «Es nuestra única oportunidad. Elena está intentando protegernos. Lo sé. Si podemos amplificar su energía en toda la nave, quizás logremos destruir a la sombra». Mientras Axiom 9 trabajaba,
Un sonido profundo y amenazante resonó en el pasillo exterior. La sombra, sintiendo el peligro, comenzó a golpear las paredes de la enfermería, buscando entrar. La oscuridad se deslizaba como humo bajo la puerta, envolviendo cada rincón de la sala, dispuesta a impedir cualquier intento de activar la energía de la luz blanca. Los tripulantes retrocedieron observando cómo la sombra intentaba colarse por cada espacio disponible, buscando alcanzarlos antes de que completaran la conexión. ¡Rápido, Axiom!, gritó Mira, viendo cómo la sombra se acercaba cada vez más, sus ojos rojos brillando con odio desde la oscuridad. Axiom 9 aceleró el proceso de conexión, enlazando los sistemas de soporte vital de Elena con el núcleo de la Ícaro 3. Finalmente, una señal de energía recorrió la nave, uniendo el pulso de luz de Elena a través de todos los sistemas de la Ícaro 3. En el mismo instante en que la conexión se completó, la luz blanca se expandió desde Elena, llenando la enfermería con un destello cegador. La sombra se retorció en la oscuridad, como si la luz la quemara, y retrocedió, emitiendo un grito de furia que hizo temblar las paredes. Pero la sombra no se dio por vencida. En lugar de desaparecer, se lanzó hacia Elena, envolviendo su cama con una furia desesperada, intentando apagar la luz en su origen. Los tripulantes observaron con horror mientras la sombra rodeaba a su capitana, intentando extinguir la última chispa de protección. Mira, incapaz de soportar más, se lanzó hacia Elena, intentando interponerse entre la sombra y la luz. La entidad la golpeó con una fuerza invisible, arrojándola al suelo, pero en ese breve instante, el destello de la luz blanca aumentó, cubriendo a la sombra por completo. Axiom 9 ejecutó la última secuencia, activando la conexión final entre Elena y el núcleo de la nave. El destello de luz blanca se intensificó hasta convertirse en una explosión de energía que envolvió toda la Ícaro 3. La sombra, atrapada en el resplandor, emitió un último grito antes de disolverse en el aire, fragmentándose en cientos de partículas que desaparecieron en la nada. La enfermería quedó en silencio, iluminada por el resplandor blanco que emanaba de Elena. Mira, aún en el suelo, observó cómo la luz comenzaba a disminuir y se dio cuenta de que la conexión había agotado a Elena por completo. La capitana, su energía consumida, parecía descansar en una paz profunda, como si finalmente hubiera logrado liberar a la nave de la oscuridad que los amenazaba. Con el último destello, la luz blanca desapareció, dejando a la tripulación en la penumbra de la enfermería. La Ícaro III estaba en calma, pero todos sabían que el precio de la libertad había sido alto. Sin embargo, en sus corazones sabían que gracias a Elena y al sacrificio de cada uno de ellos, la sombra había sido derrotada y la Ícaro III estaba a salvo, al menos por ahora. Los días que siguieron a la explosión de luz blanca fueron extrañamente silenciosos. La tripulación de la Ícaro 3, aunque exhausta y marcada por las secuelas de su enfrentamiento con la sombra, sentía un resquicio de calma en la nave. La sombra había sido derrotada, o eso pensaban. Con la conexión de Elena al núcleo de la nave y el destello final que había envuelto a toda la Ícaro III, la tripulación creía que habían puesto fin a la amenaza. Pero en el fondo de sus mentes, cada uno de ellos mantenía la sospecha de que algo no estaba del todo bien. Mira, en particular, experimentaba una sensación de incomodidad persistente. Los sistemas de la nave parecían funcionar de nuevo, y el frío opresivo que la sombra había traído consigo había desaparecido. Aún así, había algo en la atmósfera de la Ícaro 3 que sentía diferente, como si una parte de la oscuridad permaneciera latente en algún rincón de la nave, esperando el momento oportuno para manifestarse. Pero fue cuando una alerta silenciosa sonó en la sala de mando que las dudas se hicieron certezas. Uno de los monitores parpadeó, captando una señal que no debería estar allí.
Axiom 9, alerta ante el sonido, accedió al sistema y analizó el origen de la señal. Al leer la frecuencia en la pantalla, sus circuitos se tensaron, sus sensores registrando un eco que conocía bien. La señal era débil, apenas un susurro en el sistema de energía de la nave, pero no había duda, la firma energética pertenecía a la sombra. Los tripulantes restantes se acercaron al monitor, observando en silencio. La señal de la sombra estaba activa, pequeña, pero lo suficiente para demostrarles que la entidad había sobrevivido, escapando en el último momento de la purga de luz que creían definitiva. «No puede ser», murmuró Mira con un tono de horror y agotamiento. «Creímos que todo había terminado». Axiom 9 procesó los datos rápidamente y en su análisis descubrió algo inquietante. Aunque la sombra parecía más débil, había logrado aferrarse a los sistemas de soporte de la nave, aunque sin el mismo control absoluto que antes. Al activar el destello de luz, la tripulación había conseguido empujar a la entidad hacia un rincón remoto del sistema, reduciendo su influencia, pero sin destruirla por completo. La sombra había sobrevivido, y aunque su energía estaba casi agotada, cada uno sabía que intentaría recuperarse y atacar nuevamente. Durante los días siguientes, la tripulación intentó reanudar sus funciones, manteniéndose en alerta y monitoreando la señal de la sombra con la esperanza de ver signos de debilidad. Pero la señal no desaparecía. La sombra se mantenía presente, resistiendo en las profundidades de los sistemas de la Ícaro 3 como una enfermedad que se niega a morir. Cada vez que Mira y los demás revisaban los monitores, veían el mismo registro. La señal de la sombra permanecía débil, apenas perceptible, pero constante. La calma en la nave era inquietante. La tripulación sabía que esta paz era solo temporal y que en cualquier momento la sombra podría volver a atacar con la misma ferocidad. Axiom 9 pasó horas investigando el comportamiento de la señal, tratando de identificar algún patrón que indicara actividad inminente. En sus registros, notó que la energía de la sombra parecía resonar con una fuerza similar a la que había captado en el artefacto al principio de la misión, pero con una diferencia crucial. El patrón estaba cambiando, adaptándose. Mira, cada vez más ansiosa, observaba los datos junto a Axiom 9, buscando comprender por qué la sombra no había desaparecido completamente. La desesperación aumentaba en su interior. Después de todo lo que habían hecho, después del sacrificio de Helena, la sombra aún era una amenaza. ¿Es posible que esté regenerándose?, preguntó Mira en voz baja, sus palabras apenas audibles, como si temiera que la sombra pudiera escucharla. Axiom 9 la miró, y tras un momento de cálculo, asintió lentamente. La sombra parece estar recuperando fuerza, aunque a un ritmo muy lento. La energía de la luz blanca la empujó fuera del núcleo y le impidió controlarnos por completo, pero si le damos tiempo, puede adaptarse y reconstruir su influencia. El grupo comprendió que el tiempo era ahora su peor enemigo. Si la sombra lograba regenerarse, el control que habían recuperado se perdería, y todo el sacrificio de Helena habría sido en vano. A medida que los días pasaban, la tripulación de la Ícaro 3 comenzó a planear una acción final. Sabían que no podían esperar y observar cómo la sombra se regeneraba. Debían hacer algo que destruyera la señal por completo, incluso si esto implicaba grandes riesgos para la nave. Mira y Axiom 9 consideraron las posibilidades. El androide revisó los registros de energía de la nave, buscando algún protocolo de emergencia que pudiera sobrecargar el sistema y cortar la señal de la sombra de una vez por todas. Aunque la Ícaro 3 sufriría graves daños, era su última esperanza de eliminar la amenaza de la entidad. Podríamos activar una sobrecarga en el sistema de energía,
sugirió Axiom 9. Si dirigimos toda la energía a un solo punto, crearemos una explosión que podría destruir cualquier rastro de la sombra en la nave. ¿Pero eso no destruiría la Ícaro 3? Preguntó Mira, horrorizada ante la idea. Axiom 9 asintió con gravedad. Es posible. La sobrecarga afectará el núcleo y todos los sistemas de la nave. Pero si la sombra regresa con toda su fuerza, no tendremos opción. Prefiero enfrentar el riesgo de la destrucción que la certeza de nuestra posesión y destrucción total. La tripulación consideró sus palabras en silencio. La decisión era difícil. La Ícaro III era su hogar, su único medio de regreso, y habían luchado demasiado para rendirse. Pero la alternativa era peor. Sabían que de no actuar, la sombra recuperaría su fuerza y usaría la nave como un arma de destrucción para extenderse a otros mundos. Finalmente, Mira tomó una decisión. «Lo haremos», dijo con voz firme. «Si sacrificamos la Ícaro 3, al menos tendremos la certeza de que la sombra no logrará su objetivo». La tripulación comenzó a preparar el protocolo de sobrecarga. Cada uno se movía con determinación, preparándose para lo que podría ser su última misión a bordo de la Ícaro 3. La tripulación se dispuso en sus posiciones, con el plan de sobrecarga listo para ejecutarse. Las luces de emergencia parpadeaban y un temblor recorría la nave mientras la energía comenzaba a acumularse en el núcleo. La sombra, percibiendo la amenaza, se manifestó en la forma de una niebla oscura que serpenteaba por los pasillos, golpeando las paredes y tratando de interferir con el proceso. Axiom 9 supervisaba la sobrecarga, mientras Mira y los demás mantenían el sistema estable. Podían sentir la presión de la sombra, una sensación de odio y desesperación que intentaba colarse en sus mentes, invadiendo sus pensamientos con un eco de miedo. En el último instante, la sombra se materializó en el puente de mando, lanzándose hacia Mira con una fuerza brutal. Sin embargo, un último destello de la luz blanca parpadeó en los ojos de Elena, extendiéndose desde la enfermería y envolviendo a la sombra en una esfera de energía. La entidad emitió un grito ensordecedor, un rugido de desesperación mientras la luz la contenía. «¡Ahora, Axiom!», gritó Mira con la voz quebrada por la tensión. Axiom 9 activó la secuencia final y el núcleo de la Ícaro 3 liberó toda la energía acumulada en un pulso que atravesó cada rincón de la nave. La luz y la oscuridad se fusionaron en un instante de intensidad cegadora, y la Ícaro III tembló con una fuerza que pareció desgarrarla desde el interior. Cuando el destello se desvaneció, el puente de mando quedó en silencio. La niebla oscura que había sido la sombra se había disipado por completo, y en el monitor la señal finalmente había desaparecido. La sombra había sido destruida. La Ícaro III estaba gravemente dañada, pero la nave seguía operativa. Los tripulantes, exhaustos y al borde de las lágrimas, comprendieron que el sacrificio de Elena y su propia determinación habían logrado salvarlos. Los días transcurrieron con una aparente normalidad en la Ícaro 3. La tripulación, agotada pero aliviada, había reanudado sus actividades, convencidos de que la sombra finalmente había sido derrotada. La tensión en la nave disminuía lentamente, y aunque el recuerdo de las batallas y los sacrificios recientes seguía presente, creían que el peor peligro había pasado. Sin embargo, en las sombras de la nave, la entidad oscura permanecía oculta. La sombra había logrado un último acto de engaño. Al borde de la destrucción, se había camuflado con la energía de la luz blanca, desapareciendo del radar de la tripulación. Herida y debilitada, la sombra aguardó en silencio, alimentándose de su propio odio y recuperando su poder. Para ella, esto ya no era solo una cuestión de control, era una venganza personal. Finalmente, llegó el día.
La sombra, ahora en plena fuerza, surgió desde la oscuridad de la nave y se manifestó en la sala de mando, apareciendo frente a la tripulación con una ferocidad que superaba cualquier enfrentamiento anterior. La entidad, que había aprendido de sus fracasos pasados, ya no dejaría con vida a nadie. No habría otra oportunidad de escapar. La sala de mando se sumió en una penumbra abrumadora cuando la sombra se materializó y una voz profunda y escalofriante llenó el aire. Esta vez, nadie quedará con vida. La tripulación intentó retroceder, pero la sombra se abalanzó sobre ellos con una velocidad y violencia desconocidas, rodeándolos en un torbellino oscuro. La fuerza de la entidad lanzó a Mira, Axiom 9, y al resto de los tripulantes al suelo, hiriéndolos gravemente y dejándolos paralizados de terror. Mira intentó levantarse, pero sus fuerzas flaqueaban y el dolor la inmovilizaba. La sombra, que se fortalecía al absorber el miedo de la tripulación, crecía con cada segundo. Los tripulantes podían sentir cómo la entidad se alimentaba de su terror, haciéndose cada vez más poderosa. En sus mentes sabían que si la sombra los atacaba de nuevo, ninguno de ellos sobreviviría. Entonces, mientras la sombra se preparaba para su golpe final, una luz intensa y cegadora se manifestó en la sala de mando, interponiéndose una vez más entre la sombra y la tripulación. La luz blanca envolvió toda la nave, iluminando cada rincón y haciendo retroceder a la entidad, que siseó con furia y se retorció en la claridad abrumadora. Cuando la luz se desvaneció, los tripulantes, heridos y temerosos, miraron hacia el centro de la sala. Allí, de pie, estaba Elena, como si se hubiera materializado de la propia luz. Había algo diferente en ella. En su muñeca había un antiguo reloj que ninguno de ellos recordaba haber visto. La luz que los había salvado emanaba de él, proyectándose como un escudo entre la sombra y la tripulación. A su lado se encontraba Amara, recuperada y firme, observando con serenidad a la sombra que aún permanecía en la sala de mando, debilitada, pero llena de odio. Sin decir una palabra, Elena levantó el reloj y de él salió un rayo de luz que se proyectó directamente hacia la sombra. La entidad lanzó un grito desgarrador y retrocedió, pero no se desvaneció. Al ver que la sombra aún resistía, el rayo de luz tomó una forma inesperada. En el espacio entre Elena y la entidad, la luz comenzó a condensarse, transformándose en una figura. Lentamente se formó otra entidad, similar a la sombra pero hecha de pura energía blanca, una presencia opuesta que irradiaba paz y fuerza. La luz había cobrado vida y ahora se enfrentaba a la sombra como su contraparte perfecta. La batalla entre la sombra y la entidad de luz comenzó. Las dos fuerzas, opuestas en todos los sentidos, se lanzaron ataques con una intensidad abrumadora. La sala de mando se llenó de destellos y sombras, y los tripulantes se vieron obligados a retroceder, protegiéndose de la violencia de la batalla. La luz y la oscuridad chocaban en un enfrentamiento que parecía no tener fin, cada una repeliendo el ataque de la otra sin ceder. Mira, junto a los demás, observaba la lucha con asombro y temor. No entendían del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabían que si cualquiera de las dos entidades tocaba a alguno de ellos, no sobrevivirían al impacto. Elena y Amara intercambiaron una mirada como si ambas compartieran una resolución silenciosa. Elena, con una señal, indicó a Amara que se preparara, y entonces dio un paso adelante, interponiéndose entre la sombra y la entidad de luz. Levantó el reloj en alto y un pequeño agujero oscuro comenzó a abrirse en su centro, emitiendo una fuerza de atracción intensa que hizo temblar toda la sala. La fuerza que emanaba del reloj era tan poderosa que parecía capaz de absorber todo a su paso,
Los tripulantes sintieron cómo la gravedad cambiaba y se aferraron con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrados hacia el agujero. Sin embargo, Elena se mantenía firme, guiando la fuerza de su reloj hacia un solo objetivo, la sombra. La sombra, al percibir el poder del reloj, intentó resistir, aferrándose al suelo y a las paredes, luchando con todas sus fuerzas para no ser absorbida. Pero entonces, la entidad de luz lanzó un rayo cegador hacia la sombra, desestabilizándola y empujándola directamente hacia el agujero que Elena había abierto. ¡No!, rugió la sombra, con un grito lleno de odio y desesperación. La entidad se resistía con cada fragmento de su ser, aferrándose en un último intento por mantenerse en la Ícaro III. La tripulación sintió cómo la desesperación y el odio de la sombra se intensificaban, llenando la nave con una energía que parecía opresiva y aterradora. La sombra, antes de ser succionada por completo, lanzó un último rugido que resonó en toda la nave, haciéndola estremecer desde el núcleo hasta las cubiertas exteriores. Finalmente, con un último destello de la luz blanca, la sombra fue absorbida por completo en el agujero del reloj, desapareciendo en su interior. La fuerza de succión desapareció y la sala de mando quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, Elena bajó el reloj, cerrando el portal con un movimiento suave. La entidad de luz, habiendo cumplido su propósito, se desvaneció lentamente, dejando una calma y una claridad que hacía mucho no sentían en la Ícaro III. La sombra había sido detenida, y esta vez, de manera definitiva. Mira, Axiom 9, y el resto de la tripulación se acercaron a Elena y a Mara, sus rostros llenos de gratitud y alivio. Todos sabían que, sin el sacrificio de Elena y la intervención de la entidad de luz, no habrían sobrevivido a la furia de la sombra. ¿Está realmente destruida?, preguntó Mira, su voz apenas un susurro. Elena asintió, con una expresión de calma y agotamiento. La sombra ya no existe en nuestro plano. Fue atrapada en el vacío, en un espacio donde no podrá regresar. Con esas palabras, una paz palpable descendió sobre la tripulación. A pesar de las heridas y de la pérdida, sabían que la sombra no los amenazaría nuevamente. A medida que los sistemas de la Ícaro III regresaban a la normalidad, los tripulantes se permitieron un momento para procesar todo lo que habían vivido y sacrificado. Elena y Mara intercambiaron una última mirada. La misión había terminado, y aunque los desafíos que habían enfrentado los habían cambiado para siempre, todos sabían que la oscuridad había sido finalmente erradicada de sus vidas. Con el recuerdo de la luz blanca y el sacrificio que los había salvado, la tripulación de la Ícaro III emprendió su viaje de regreso, dejando atrás el abismo, conscientes de que habían vencido no solo a una amenaza, sino también a la propia oscuridad dentro de cada uno de ellos. Y así termina otra historia llena de sombras y misterios, pero aún hay mucho más por descubrir. Si disfrutaste este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tengo para ti. Recuerda, en este rincón, lo desconocido siempre está esperando. Nos vemos en la próxima, si te atreves.